el 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, el 4:12 ahora sí, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y ahora está el texto que Dios nos quiere impartir. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muy bien. Saben que estamos estudiando acerca de la madurez, ¿verdad? Estamos estudiando acerca del cristiano maduro y cada semana estamos estudiando una característica que nos hace ver cómo es un cristiano que está madurando y que es maduro y que se conduce de una manera madura delante del Señor. Hemos hablado en estos días que el cristianismo no depende de cristianos buenos o cristianos malos, depende de cristianos maduros o de cristianos inmaduros. El cristiano maduro tiene una determinada manera de vivir y el cristiano inmaduro es como el niño que tiene una determinada manera de vivir, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia. Hay cosas que todavía nosotros no las hemos entendido porque todavía quizá vivimos en un proceso inmaduro o de inmadurez y entonces esas cosas no son importantes para nosotros. Recuerde usted que muchas veces usted cuando ha sido niño le ha dado valor a unas cosas que cuando ha sido adulto no se las ha dado, ¿verdad? Y de igual manera, cuando es adulto, usted tiene una manera de pensar muy distinta a cuando usted era niño. Usted ahora ni es mejor ni es peor, simplemente ha madurado. Y en esa maduración lo que ha sucedido es que usted y yo tenemos una manera de pensar totalmente distinta porque hemos madurado. En el Señor es así. En el Señor también la Biblia me habla de que hay cristianos maduros y de que hay cristianos inmaduros. El apóstol Pablo le dice a los corintios, dejad de ser niños en el modo de pensar, madurad en el modo de pensar, sed niños en malicia, pero no seáis niños en el modo de pensar. O sea, Dios quiere que nosotros como cristianos maduremos. Amén. Y Dios ha estado hablándonos de que el cristiano maduro busca primeramente la voluntad del Señor. Amén. Y el cristiano maduro va a ser una persona que va a andar muy ligada, muy unida a la voluntad del Señor. Amén. Y siempre va a anhelar y desear andar en el camino de Dios, en los caminos de Dios, en la revelación de Dios y en el entendimiento de lo que tiene que ver con su voluntad. Amén. No vive separado de su voluntad. Después estuvimos viendo la semana pasada que muchas veces nosotros nos movemos por necesidades, ¿verdad? Pero que Dios quiere que nosotros pasemos al plano de madurez, de movernos por propósito y no movernos por necesidades. Amén. Y sabemos que muchas veces las necesidades gritan y dijimos que las necesidades no son malas. Cuando nosotros nacemos, Dios sabe que nosotros tenemos unas necesidades que suplir. Y Él sabe que esas necesidades están. Y nosotros, en medio de nuestras necesidades, no podemos sentirnos mal por necesitar cosas. El problema es cuando nuestra vida se descarría de la voluntad de Dios por afanarnos en buscar suplir necesidades por encima de cumplir el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Ahí es donde nosotros estamos chocando con la voluntad de Dios. Amén. Entonces, Dios sabe que tenemos necesidad de comer, Dios lo sabe. Dios sabe que tenemos necesidad de comida, Dios lo sabe. Dios sabe que tenemos necesidad de vestido, Dios lo sabe. Dios sabe que necesitamos un techo, Dios lo sabe. ¿Nos condena por ello? Jamás, porque Dios suple nuestras necesidades. Y estuvimos viendo que cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, el Padre que conoce nuestras necesidades, entonces Él suple toda necesidad. Amén. No necesitamos afanarnos, desviarnos, desubicarnos de los propósitos de Dios por afanarnos en buscar provisión y suplir necesidades cuando el Padre que conoce nuestra necesidad, Él sabe lo que necesitamos y Él nos dará de acuerdo a aquello que nosotros
necesitamos para suplirlo. Amén. Así que estuvimos aprendiendo, estuvimos reflexionando la semana pasada sobre la necesidad por encima, el propósito por encima de la necesidad. Amén. Y cómo Dios en muchos textos nos enseña, nos revela lo importante que es tener la fe en su propósito, mirar su propósito, porque Dios se encarga de suplir el resto. Amén. Y hoy vamos a estudiar, y voy a darles el título, y es Cuidando de nosotros mismos. Cuidando de nosotros mismos. Y ahora usted va a entender por qué estamos hablando esto. Porque nosotros como hijos de Dios y en el proceso de madurez que Dios tiene con nosotros, Dios que es fiel, que es justo, misericordioso, Él espera una respuesta nuestra ante todo aquello que Dios nos ha dado y ante todo aquello que Dios ha provisto para nosotros. Así que Dios espera que nosotros le respondamos entendiendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios también espera una respuesta de su pueblo. Dios espera que nosotros respondamos con fe hacia todo aquello que Dios nos ha dado y nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Así que el apóstol Pablo le estaba enseñando a Timoteo y le está diciendo: Timoteo, cuida de ti mismo y cuida también de la doctrina. Dice, porque si esto haces, dice así, persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: es muy importante, Timoteo, que tú estés bien, porque si tú no estás bien, vas a afectar también a otros. En otras palabras, está diciendo, cuida de ti mismo y la doctrina, y te salvarás a ti mismo y también a otros. Está diciendo que es muy importante el estado en cómo nosotros nos encontramos, porque de acuerdo al estado en que nosotros nos encontremos, así nosotros podremos cumplir el propósito de Dios. Y también nosotros, por medio del estado espiritual en que yo me encuentro, puedo afectar a otros para bien o puedo afectar a otros para mal. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que hay una consecuencia en que nosotros, como hijos de Dios, no andemos bien o andemos bien. Amén. Es muy importante para nosotros que nosotros cuidemos de nosotros mismos, que nosotros cuidemos nuestro estado espiritual. Un cristiano maduro va a cuidar y no va a descuidar su estado espiritual, porque sabe que no depende de lo que come exteriormente, depende de lo que come y de lo que es por dentro de él, porque es la obra de Dios, es una obra interna, no es una obra externa. Amén. Por lo tanto, el cristiano maduro va a perseguir estar bien, llevar una vida sana, llevar una vida pura, llevar una vida santa, porque sabe lo importante que es cuidar de su espíritu por encima de cualquier otra cosa. Nosotros muchas veces invertimos los órdenes. Buscamos a Dios para tener una satisfacción o tener suplido una necesidad natural, y cuando esa necesidad natural la tenemos suplida, nos olvidamos de Dios, porque la imagen que nosotros podemos tener de Dios, o que hay personas que tienen de Dios, es que es una persona simplemente que es un Dios para suplirme mis necesidades, para que yo viva bien, para que yo tenga todo lo natural suplido, y entonces empiezan a ocupar demasiado tiempo en lo natural, descuidando lo espiritual. Y necesitamos entender que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuida de ti mismo. Y un cristiano maduro, un cristiano sabio, un hijo de Dios que tiene sabiduría de Dios y que tiene entendimiento del reino de Dios, va a cuidar su estado espiritual por encima, amados, de cualquier otra cosa. Porque sabe que de acuerdo a cómo él esté, eso va a ser un resultado, una consecuencia, o va a tener consecuencias, o va a haber un resultado no solamente en su propia vida, sino también en la vida de los demás. Amén. Usted, según el humor que usted tiene, usted y los que están a su alrededor tienen un mejor día
o un peor día, ¿verdad? De acuerdo al estado en que nosotros nos encontramos, hay días donde yo estoy de vacaciones y vienen mis hijos y dicen, papi, qué contento estás hoy. Digo, toma, ¿y quién no está contento de vacaciones o no? Pero saben, se dan cuenta de que hay como una relajación dentro de mí, ¿verdad? Y ese estado de paz o de tranquilidad o de menos presión o de descanso se transmite también a otros, ¿verdad? La vida espiritual es igual. De acuerdo a cómo yo sea de sano espiritualmente, puedo afectar a otros para bien o puedo afectar a otros para mal. Amén. Por eso, siempre nosotros tenemos que procurar estar sanos espiritualmente. Y eso es algo que nosotros muchas veces no lo hemos enfocado bien. Y te voy a decir por qué. Porque hay veces que nosotros estamos diciéndole al Señor, Señor, ¿por qué no haces nada con mi rencor? Por ejemplo, usted piense que alguien es rencoroso, ha tenido una situación con alguien, ha tenido una situación con un hermano, que puede ser, ¿verdad? Bueno, no pasa porque todos somos perfectos, ¿verdad? Gloria a Dios, no lo somos. Entonces, puede ser que tengamos en algún momento una situación con un hermano, ¿verdad? Y se te queda ahí. Señor, quítame esto, Señor. ¿Por qué el Señor no me lo quita? Porque Dios ya ha provisto en Jesucristo algo que se llama perdón para que tú andes sano en tu vida espiritual. Y Dios te dice, no es una cuestión mía, es una cuestión tuya. Tú ya tienes el recurso para salir de la situación y sanar espiritualmente en la situación en la que te encuentras. Pero gran parte de las veces tú estás esperando que yo haga algo que tienes que hacer tú, porque yo ya te he provisto la solución para poder hacerlo. ¿Entienden lo que te quiero decir? Por eso Él dice, cuida de ti mismo, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar de nosotros mismos y no permitir que dentro de nosotros se anide algo que pueda dañar mi vida espiritual, mi familia, mis hijos, o pueda dañar a algún hermano. ¿Amén? En otras palabras, yo debo de cuidarme a mí mismo y de saber y reconocer mi condición para que por medio de ese reconocimiento yo pueda acudir a Dios y con los recursos que Dios nos ha dado poder estar sanos espiritualmente. Amén. Eso significa, amados, que nosotros tenemos que estar siempre dispuestos porque necesitamos estar sanos. Un cristiano maduro va a ser un cristiano que se va a cuidar a sí mismo. Amén. Que se va a cuidar a sí mismo. No porque Dios no te cuida, Dios te cuida, evidentemente. Pero quiero decirles que es difícil de entender que nosotros en nuestro corazón anidemos cosas que nos están dañando y que por orgullo no las soltemos para vivir en una sanidad espiritual. ¿Entienden lo que les quiero decir? El cristiano maduro va a ser un cristiano que quiere vivir una vida estando sano. Amén. Y a lo largo de nuestro caminar cristiano nos vamos a encontrar con muchas cosas que van a venir a ser un ataque frontal contra nuestra vida espiritual. Algunas de ellas pensamientos del diablo, otras de ellas malos entendidos, otras de ellas nuestro propio deseo de hacer cosas que no hemos sabido canalizar y cuando no las podemos alcanzar o hacer se convierten en frustraciones personales cuando quizás han sido cosas que nosotros mismos nos hemos generado. Otras van a ser verdaderamente cosas que nos han dañado porque cualquier situación hemos tenido y se ha producido un daño. Pero quiero decirle que todos nosotros estamos siendo atacados a nuestra vida espiritual en todo momento y en todo tiempo. Tanto usted como yo estamos siendo atacados siempre. Amén.
tanto usted como yo vamos a vivir malas experiencias. Tanto usted como yo vamos a vivir muchas veces situaciones que van a ser decepciones o cosas que van a afectar nuestra vida y que nosotros no las esperábamos y van a venir. El problema no es que vengan, el problema es cómo yo voy a canalizar todo eso y cómo yo voy a hacer en mi vida para que todo eso, que es un ataque contra mí, se convierta al final en una bendición y un mayor peso de gloria en mi vida. Y me voy a mantener sano aún a pesar de tantas cosas que pueden venir a mi vida, que me pueden afectar y que pueden ser tropiezo para el camino en el cual Dios me ha puesto. ¿Están aquí conmigo? O sea, todos vamos a ser afectados. Amén. Todos vamos a ser afectados, pero todos hemos sido llamados a cuidarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa, amados? Que cuando yo veo que hay algo que está poniendo en peligro mi vida espiritual, llámese odio, rencor, rencillas, pensamientos del diablo, pensamientos inapropiados, yo debo de cuidar todo eso, entrar en la presencia de Dios y solventar eso para estar sano. Amén. Si yo no puedo, debo de pedir ayuda. Si yo no puedo solo, debo de pedir ayuda, debo de pedir oración, porque la palabra de Dios dice que Dios ha puesto los ministerios para que sean de edificación, ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Y usted tiene autoridades que Dios ha puesto para que si usted no puede solo, acuda a sus autoridades y sus autoridades en oración, en dirección, le puedan ayudar porque usted quiere estar sano, ¿o no? Uy, ¿no ha dicho amén? Yo sí quiero estar sano. Y entonces, amados, cualquier situación que pueda ser un ataque, yo quiero, amados, no dejarla anidar, sino yo quiero que eso sea solventado, porque yo quiero cuidar de mí mismo, porque es muy importante que yo esté bien, porque si yo estoy con odio, con rencor, con rencilla, eso va a salir de mí y va a ir a usted y usted va a ser afectado. Amén. Pero lo que usted hace también va a afectar a otros, ¿verdad? Entonces, si usted no sana heridas, si usted y yo no sanamos rencillas, si usted y yo guardamos odio, rencor, malos entendidos y los dejamos anidar dentro de nosotros y no vivimos en una sanidad espiritual, en cualquier momento eso va a salir y eso va a producir un daño. Amén. Es como una herida. Yo tengo aquí una herida, ¿verdad? En el brazo. Y yo puedo caminar con esa herida y esa herida puede ser que en ningún momento me duela, ¿verdad? Hasta que alguien la toque, ¿verdad? El día que alguien toque esa herida, ese día yo me acordaré de que alguien me hirió en ese lugar, ¿o no? Dígame. Eso está ahí. Ahora, cuando usted tiene una herida que la ha sanado, que no la ha dejado abierta, y que ha hecho que esa herida se cicatrice, aunque usted después se toque, a veces tiene una cierta sensibilidad rara ahí, pero ya no le duele, ¿verdad? Quizá al tocarse se acuerda, pero no es un dolor. ¿Por qué? Porque ya lo ha sanado. Y los cristianos deberíamos de ser las personas más sanas que hubiera sobre la faz de la tierra. ¿Están aquí conmigo? Nosotros como hijos de Dios deberíamos de ser los más sanos sobre la faz de la tierra porque tenemos los recursos de Jesucristo para poder ser sanos y vivir una vida sana. ¿Amén? Entonces nosotros necesitamos vivir bajo ese entendimiento. Y cuando haya algún peligro, cuando haya algo, por eso la Biblia dice, si tienes algo, sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ¿verdad? Dice, antes de ir a dar tu ofrenda, ve y arréglate con el hermano. No es el hermano contigo, sino si tú sabes que él tiene algo contra ti. Si tú entiendes que le has hecho algo, vete, restáuralo antes de venir a darle la ofrenda al Señor, porque esa ofrenda no va a ser acepta porque hay una rencilla, hay una tacha en la ofrenda y esa ofrenda con tacha no va a ser aceptada por el Señor. Amén. Así que necesitamos vivir en una vida sana, una vida espiritual sana. Porque es la forma en que nosotros también vamos a ser de edificación para el cuerpo de Cristo. Amén. Tenemos que vivir en sanidad los unos con los otros. Amén. Usted no se ha dado cuenta que si usted tuvo un mal matrimonio, por poner un ejemplo,
y tuvo un problema en su matrimonio, si lamentablemente tuvo que separarse y usted no sanó esa situación, imagínese, estamos poniendo un caso hipotético, que su marido era cristiano, pero por lo que sea el hombre falla, el matrimonio no va adelante y esa mujer queda herida por esa situación y no sana esa situación. Cuando se encuentre con alguien, ella puede vivir perfectamente bien, hasta que se encuentre con alguien que le diga, oye, ¿sabes que me voy a casar? ¿Ah, sí? ¿Te vas a casar? Sí. Con un hombre cristiano. ¡Ay! Pues ten cuidado, porque a veces todos los cristianos parecen buenos, pero a lo mejor no. Y usted empieza a notar, amados, que hay algo que está afectando a esa persona y que el no haber sanado una situación personal está haciendo que esa persona no esté sana espiritualmente, pero al mismo tiempo está dañando a otra persona que quiera tomar una decisión en un aspecto en que la otra ha sido dañada. ¿Están aquí conmigo? Si usted tuvo una experiencia con un hermano, ¿verdad? Y ese hermano estaba en la alabanza, por ejemplo, ¿verdad? Y se nos cae el ídolo, ¿verdad? Porque parece que si estamos arriba somos superhombres y si estamos abajo no. Y eso es una total mentira. Somos seres humanos todos igual, el que está abajo que el que está arriba. Pero, mis hermanos, y usted tiene un problema, y llega otro hermano y usted no sana eso. Y otro hermano le dice, oye, ¿sabes qué? Tuve un problema. No será con uno de la alabanza, porque ese también la tuvo conmigo. Hermanos, ¿sabes qué nos estamos dando cuenta? La falta de transparencia y la falta de sanidad que hay en nuestros corazones, y nosotros como cristianos debemos de perseguir estar sanos espiritualmente. Jesús dijo, ¿hasta cuándo perdonaré a mi hermano? Y dijo, hasta 70 veces 7. En un solo día. ¿Verdad? O sea, estamos hablando que el Señor no estaba jugando con el tema de estar sanos. Que el Señor no estaba jugando con el tema de que nosotros nos cuidásemos a nosotros mismos. Amén. Así que el cristiano que busca ser un cristiano maduro va a buscar siempre estar sano espiritualmente. Amén. Y cuando vea un peligro y no pueda solo, va a pedir ayuda para que se pueda solventar esa situación, porque sabe que no solamente se está poniendo en peligro él, sino también está poniendo en peligro a los demás. Amén. Usted lo ha visto en muchas ocasiones, ¿verdad? Heridas que no están cerradas se convierten en un dolor muy profundo. Amén. Pero no solamente para la persona, sino también para los que están al lado. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, cuida de ti mismo. Y el cristiano maduro cuida de sí mismo. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Puse aquí en todo momento, en todo proceso de caminar con Dios, nos encontraremos con caídas, pero en cada caída hay una oportunidad de levantarse y sanar. En todas. En cada caída o en cada situación hay una oportunidad para sanar y hay una oportunidad para levantarse. Amén. ¿Están aquí conmigo, mis hermanos? Así que debemos de entender que Dios quiere caminar con un pueblo. Y ese pueblo es un pueblo que debe de estar sano. Amén. Vengan conmigo al libro de Éxodo, donde vamos a seguir estudiando un poquito. Éxodo capítulo 15. Espero acertar ahora. Éxodo 15. Muy bien.
Este es un texto que vimos la semana pasada, pero que lo vamos a aplicar ahora de otra manera. Dice el 25, el 15, Éxodo 15, versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. E hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, Jehová Rafa. Amén. Dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua, 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ahora date cuenta cómo el Señor, en cuanto aparece la primera necesidad en el pueblo de Israel, que era la queja por la falta de agua, ¿verdad? Y saben ustedes, como hemos leído, que llegan hasta este lugar, y cuando se encuentran en este lugar, las aguas eran amargas, ¿verdad? Y se comienza a crear en medio del pueblo un descontento. Ese descontento se convierte en murmuración, en queja, contra Moisés y también contra Dios, ¿verdad? Y ellos empiezan a manifestar su inconformismo, porque después de estar caminando en el desierto, tienen una necesidad, quieren suplirla, y no encuentran la manera porque las aguas eran amargas. Y el Señor le dice, si oyeres atentamente la voz de tu Dios, fíjate qué manera Dios de decirles a ellos, si tú te alineas conmigo, si tú vives haciendo mi voluntad, haciendo caso a la palabra de Dios, a mi voz, e hicieras lo recto delante de mis ojos, dieres oído a los mandamientos, guardaré los estatutos. Dice, ninguna enfermedad de la que mandé a los egipcios será sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. O sea, la primera revelación que Dios le da al pueblo de Israel, le da una revelación de que Él es sanador. En otras palabras, Dios quería sanar ese pueblo, Dios quería llevarse las heridas de ese pueblo, pero la manera en que Dios podía trabajar en las heridas de ese pueblo era cuando su pueblo se alinease con Él, andase sus estatutos, ese pueblo iba a vivir de una manera sana delante de Dios. Amén. Esa era la forma. Está diciendo, hay una manera de vivir sanos y es vivir de acuerdo a Cristo. Amén. De vivir de acuerdo a mi palabra. Y si ustedes viven de acuerdo a mi palabra, si ustedes viven de acuerdo a mi voluntad, si ustedes hacen caso a lo que yo les digo, yo soy Jehová Rafa, yo soy Jehová su sanador. ¿Están entendiendo? O sea, Dios dice, si ustedes perdonan como yo les digo que perdonen, ustedes serán libres del rencor. Si ustedes reconocen sus pecados, como yo he dicho que ustedes tienen que reconocer sus pecados, se someten a mí, ustedes van a vivir siempre sanos. ¿Entienden lo que le quiero decir? O sea, muchas veces nosotros queremos que Dios haga en nosotros una obra cuando Dios ya nos ha provisto a nosotros la manera en la cual lo tenemos que hacer. Porque perdonar, por ejemplo, estamos poniendo un ejemplo, perdonar simplemente es una decisión, ni siquiera es un sentir. Porque ¿quién puede sentir perdonar en un momento de dolor? Dígame. Nadie puede sentir perdonar cuando uno está dolido, ¿o no? Al contrario, quieren, como dicen en Bolivia, dar un puñete, ¿o no? Al otro, porque le han hecho daño, ¿o no? Y esa es la reacción de la carne, es la reacción de nuestra justicia humana, ¿o no? Y eso se anida en nosotros. Pero dice Dios, si tú haces lo que yo digo que tienes que hacer, tú eres una persona que andará sana. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces Dios quería morar, Dios quería conducir y Dios quería
trasladar a su pueblo un pueblo sano. Dios quería andar con un pueblo sano. Amén. Para poder cumplir el propósito de Dios. O sea, Dios sabía que ese pueblo estaba enfermo, que Egipto había trabajado muchos años sobre él. Dios sabe que Egipto, amados, en nuestras vidas, que es el mundo, ha trabajado por muchos años en nosotros también, que todavía somos afectados muchas veces por las influencias mundanas, por las influencias del mundo. Dios sabe, pero Dios dice, si tú vives alineado a mí, si tú me haces caso, si tú haces como yo digo, si tú guardas mi palabra, si tú guardas mi ley, tú vivirás sano, porque yo soy Jehová Rafa, yo soy tu sanador. Amén. Entonces Dios es nuestro sanador, sanador físico y sanador espiritual. Él ha provisto todo lo necesario para que su pueblo, la iglesia de Jesucristo, vivamos sanos. Amén. Y nosotros debemos de perseguir, caminar en esa voluntad de Dios. Amén. Así que Dios le trae a Israel una revelación como su sanador. Pero no solamente un sanador natural, físico, de dolencias, que también lo es, sino es un sanador de todo aquello que Israel tenía por dentro, por causa de haber sido esclavizado tanto tiempo al pecado. Amén. Esclavizado tanto tiempo a la opresión, a servir a los dioses, a trabajar con ladrillo, con mezcla, con todo lo que hicieron con ese pueblo. Usted imagínese el resentimiento, ¿verdad?, que tenía que haber en ese pueblo después de haber estado 400 años, generación tras generación, sirviendo a base de azotes la tiranía de un faraón que los llevaba a construir ciudades. El resentimiento de esas personas. Después, amados, era como ese perrillo que ha sido golpeado tantas veces, ¿verdad? Que después hay alguien que levanta la mano para acariciarlos y le muerde, ¿verdad? Porque no identifica el amor, no identifica que Dios quiera trabajar con ellos, no identificaron que Dios quisiera el bien para ellos. En cuanto vieron una oportunidad, ellos ladraron como ese perrillo, pensando que Dios los quería destruir. Y su argumento era el siguiente: Dios nos ha traído aquí, o Moisés nos ha traído aquí, para destruirnos, para que muramos. ¿Eso qué era, amados? Eso eran las rencillas que ellos tenían por dentro después de haber servido a Egipto durante tanto tiempo, que todavía les quedaba dentro de ellos, y Dios quería sanar eso en sus vidas. Dios quiere cristianos totalmente sanos. Amén. Y el cristiano maduro vive buscando estar sano espiritualmente. Amén. Gloria a Dios. Porque tiene un Dios que se ha revelado a él como Jehová Rafa, el sanador. Amén. Y nosotros debemos de alcanzar esa gracia de Dios, de encontrar en Dios toda nuestra sanidad. Amén. Puse aquí, para que Dios pueda cumplir sus propósitos, necesita un pueblo sano. Te lo repito. Para que Dios pueda cumplir sus propósitos, necesita un pueblo sano, ¿verdad? Porque la ilustración bíblica nos enseña que este pueblo que no quiso ser tratado por Dios, que no se dejó tratar por Dios, porque esa generación no se dejó tratar por Dios, en definitiva no pudo ver la promesa que Dios tenía para ellos. ¿Por qué, amados? Porque vivían en esa continua enfermedad que se llamaba, amados, la queja, el pesimismo, la falta de fe, la falta de confianza en la palabra de Dios, la falta de confianza en lo que Dios había dicho. Y cuando uno mira quiénes entraron a la tierra prometida, fueron los hijos de ellos, la generación siguiente, y también aquellos que hablaron de acuerdo a la palabra que Dios había hablado. Amén. O sea, Josué y Caleb, ambos hablaron alineados a la palabra de Dios y no a su pesimismo. Por lo tanto, amados, nosotros lo que podemos entender es que para que Dios pueda cumplir sus propósitos, Dios necesita un pueblo, ¿cómo? Sano. Porque si no estamos sanos, atrasamos los planes de Dios, los propósitos de Dios. Amén. Así que necesitamos vivir en esa sanidad. Yo puse, el sano avanza, pero el herido siempre está detenido. Siempre se detiene.
¿Y en qué se detiene? En su herida. ¿En qué se detiene? En su herida. ¿En qué se detiene? En su herida, ¿verdad? Usted se ha dado cuenta que personas que no sanan, todo el tiempo te están refiriendo la misma cosa. Y como no sanan, al año siguiente, sí, pero a mí me pasó esto, sí, pero a mí me pasó esto. Y viven 30 años refiriendo la misma herida. ¿Por qué? Porque no la sanaron. Porque no se cuidaron a sí mismos. Porque no dijeron, yo no puedo seguir viviendo con esto, voy a acudir a Dios, voy a perdonar o voy a hacer lo que tenga que hacer, me voy a meter en la presencia de Dios, voy a dejar que el Espíritu Santo me trate, yo voy a renunciar a esto, yo quiero vivir una vida sana. Porque no podemos vivir arrastrando el pasado toda nuestra vida. Ni siquiera podemos vivir arrastrando una mala experiencia que tengamos hoy para mañana. ¿Por qué, amados? Porque Dios nos ha llamado a vivir sanos. Porque se afectan muchas cosas en el propósito de Dios cuando hay personas que no están sanas. ¿Amén? Entonces, Dios ha provisto esa sanidad. ¿Amén? Dios ha provisto esa sanidad. ¿Usted ha visto alguna vez, amados, alguien que esté en su casa, se rompa un pie, se siente en el sofá y se enfade con el médico porque el médico no ha venido a su casa a curarle el pie? Dígame, ¿usted sabe que nosotros hacemos eso con Dios? Y con los pastores también. ¿Cómo puede ser que el pastor no sabe que estoy enfermo? Porque sí, a lo mejor no te llamó, pero tú también tienes boca para decirle, pastor, ore por mí, no me encuentro bien. Porque yo no he visto a nadie que esté en su casa 20 días con un pie roto diciendo, este médico que no viene a verme. Los médicos, qué malos que son. ¿Usted qué quiere? ¿Que los médicos vayan puerta por puerta diciendo a la gente, ¿usted está enfermo? ¿Usted está enfermo? ¿Le pasa a usted algo? Nosotros con Dios hacemos lo mismo. O estamos enfadados con Dios. Señor, ¿por qué tú no me quitas la ira? Porque no estás dispuesto a perdonar. Ven a mí y yo te enseñaré y te ayudaré a que tú puedas perdonar. Amén. Entonces, necesitamos acercarnos a Dios. Dice la palabra, acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. ¿Entienden lo que les quiero decir? Necesitamos, amados, ser maduros. Ser maduros. Vivir una vida de madurez cristiana. Amén. Vamos a Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Versículo 7. Ahora está hablando de la generación nueva. Y dice, a los hijos de ellos, el versículo 7 del capítulo 5, dice que él había hecho suceder en su lugar, o sea, los hijos de la generación que murió en el desierto y que no entró a la tierra prometida, pues los hijos de ellos, dice que él había hecho suceder en su lugar. Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, dice, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. ¿Hasta cuándo? Hasta que sanaron. Es evidente que Dios no iba a llevar a la conquista a personas que no estaban sanas. Es más que evidente, ¿verdad? Es evidente que aquí está hablando de lo natural. Pero a mí me hace ver que Dios pelea sus batallas y para que pueda cumplir propósitos y planes, Dios tiene que tener un pueblo que esté sano. Amén. Y aquí hay una ilustración muy hermosa y es que Dios esperó el tiempo necesario a que esa generación estuviera sana de la circuncisión para poder llevarlos a conquistar la tierra que Dios les había dado. Y esperó el tiempo necesario a que ellos estuvieran sanos. Yo imagino que eso era un drama, lo que sucedió ahí. Y que la debilidad de esas personas
tuvo que ser tan grande, amados. Porque claro, hoy lo vemos de una manera, pero en aquel entonces era otra cosa. Y la cantidad de personas que fueron circuncidadas, Dios necesitaba que ese pueblo estuviera sano, fuerte y equilibrado para poder cumplir su propósito, para poder hacerlos avanzar a una nueva tierra. Yo veo en Dios, y lo he visto durante años, que cristianos no avanzan porque se quedan atrancados en su pasado, porque se quedan atrasados en heridas pasadas, en malas experiencias, en situaciones que vivieron que no fueron agradables. No digo que no tengan razón en las cosas que vivieron. Yo no digo que no lleven razón en las cosas, pero con la razón uno no vive. Uno vive de sanar, uno vive de olvidar el pasado, uno vive de cancelar etapas y entrar en etapas nuevas donde uno pueda vivir sano y cumplir propósitos en Dios, ¿verdad? Entonces, el trabajo nuestro, amados, es ser sensibles a que si hay cosas en nosotros que nos están dañando, podamos ser entendidos, sabios, inteligentes, sabios en el espíritu, para poder sanar esas situaciones y que yo no viva dañado ni afecte a los demás. Amén. Porque yo como padre, si abusaron de mí y me hicieron servir como un mulo, yo puedo decirle a mis hijos, hijos, no seáis tontos, no os sometéis a nadie, que mira lo que a mí me pasó. No sirváis, vosotros tranquilos, porque yo tuve una mala experiencia. Hermanos, una mala experiencia es una mala experiencia, pero los principios de Dios y los fundamentos de Dios son eternos y son para siempre. Y lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Y lo otro te tiene que aprender, te tiene que servir para aprender, pero no para desechar algo que estuvo fuera de orden. ¿Entienden lo que le quiero decir? Eso significa que en mi vida personal yo debo de ser sano. ¿Amén? ¿Están aquí conmigo, mis amados? ¿Todavía les queda ahí un poquito ahí de fuerza? No. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Yo pues aquí cuando estoy herido y me enfrento a batallas, seguramente las perderé. Pero cuando estoy sano, entonces posiblemente Dios me dará muchas victorias. Amén. Yo puse aquí, un cristiano maduro no exhibe sus heridas. Un cristiano maduro busca la sanidad de sus heridas. El inmaduro las exhibe. Mira lo que me ha pasado, mira lo que hay aquí, mira lo que me ha pasado aquí, mira lo que me pasa aquí, mira lo que me pasó aquí, mira lo que me han hecho, mira lo que me ha hecho este, mira lo que me ha pasado, mira lo que no sé qué, pues mira, pues mira, pues mira. Pero el cristiano maduro busca sanar sus heridas. Amén. El inmaduro las exhibe, pero el maduro las sana. Amén. Yo puse aquí, nosotros somos totalmente responsables. Se lo repito, somos totalmente responsables de cuidarnos a nosotros mismos. Toda la responsabilidad recae en uno mismo, primeramente porque solamente Dios conoce lo que está dentro del hombre. Y no podemos hacer responsables a otras personas de nuestro estado. ¿Entienden? Porque nosotros somos totalmente responsables y sabemos quién conocerá lo que está dentro del hombre, sino el espíritu que está dentro de él. ¿Entienden? Entonces somos totalmente responsables y cuando no podemos pedimos ayuda porque necesitamos la oración, la intercesión, el clamor o la orientación, pero yo necesito vivir sano. Amén. Así que el cristiano maduro va a vivir en sanidad. Muy bien. Ahora quiero que vayamos, porque cuando estaba estudiando esto, el Señor me trajo a memoria un salmo, que es el Salmo 1, que nos hace una comparación, una ilustración
que nos ayuda para que nosotros entendamos, que nos ayuda para que nosotros podamos comprender. El Salmo 1, que es muy conocido, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Aquí hay unas características. Y es que está hablando de alguien que no anda en consejo de malos, en camino de pecadores. Bueno, este es el progreso del pecado, ¿verdad? Ustedes saben que muchas veces el pecado comienza por el oír, ¿verdad? Y después, seguir un mal consejo hace que yo entre en un camino, ¿verdad? Y una vez que empiezo a transitar ese camino, seguramente me establezco en la maldad. Porque todo comienza por ahí. Porque está hablando del progreso del pecado en una vida. Pero aquí dice que aquel que anda sano es semejante a alguien que es plantado junto a las corrientes de las aguas, ¿verdad? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. O sea, está comparando a aquel que vive sano, que no anda en cosas raras. Lo está comparando con alguien, con un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. El Señor nos ha estado hablando en estos días acerca del río, ¿verdad? Ese río que salía del trono de Dios, que salía del templo de Dios, que lo vamos a ver hoy también, y que ese río lo que hacía era traer sanidad y madurez, ¿verdad? A aquellos árboles que estaban a la orilla de ese río. Así que el Señor nos está trayendo una comparación. Nosotros no podemos despegarnos del río de Dios si queremos permanecer sanos. Se lo repito, nosotros no podemos separarnos de la relación con Dios si queremos permanecer sanos. ¿Están aquí conmigo? O sea, aquí ponen una ilustración de a qué se compara aquel que está plantado junto a las corrientes de las aguas. Por lo tanto, nuestra cercanía con Dios se convierte en una gran oportunidad para vivir sanos. ¿Están aquí conmigo? Si yo pierdo mi relación con Dios, si yo me separo de la fuente que vivifica mi corazón y mi vida, posiblemente, amados, voy a ser afectado por la sequedad de este mundo. Pero si yo vivo cerca de esas aguas que están todo el tiempo trayendo frescura a mi vida, frescura a mi corazón, eso va a hacer, amados, que en cuanto yo vea que hay algo que está mal en mí, lo voy a identificar. En otras palabras, usted se acuerda de la enfermedad. ¿Sabe cuándo? Cuando se pone malo. ¿O no? Usted vive sano y vive tan bien, ¿verdad? Pero usted empieza a darle fiebre. Y usted sabe que cuando a veces nos da fiebre, nos ponemos ahí un poquito, ¿verdad? A las mujeres les da fiebre y siguen haciendo todo igual. A los hombres les da 37 y estamos tirados en el sofá. ¡Ay, nena! ¿Verdad? Porque los hombres somos así. Qué jicones hay, con poco que nos da, estamos tirados en el sofá. Pero usted dice, ay, de verdad, cuando usted se vuelve a poner bien, ¿verdad? Usted dice, ay, Señor, cómo uno aprecia estar sano, ¿verdad? ¿Y cuándo lo aprecia más? Cuando no está sano, ¿verdad? Entonces uno se acuerda y dice, ay, qué bien está uno cuando está bien, ¿verdad? Nosotros deberíamos de ser así igual. El cristiano debe de identificar en todo momento. Está tan acostumbrado a estar sano que en cuanto vea algo que lo está dañando, automáticamente lo identifique y quiere decir, esto lo quito de mí. ¿O no? Me he puesto serio. Esto lo quito de mí. ¿O no?
¿Por qué? Porque me está dañando. Y a veces, amados, nuestro mayor enemigo ni siquiera es lo externo, porque parece que estamos hablando de que si alguien me tiene que dañar, no, pero a veces somos nosotros mismos, amados. Yo estaba meditando en el Señor en estos días, se lo compartí a alguien, y en mi trabajo vino un repartidor a coger mercancía. Y ese repartidor no había venido muchas veces. Y entonces, bueno, la situación es que el repartidor viene, se coge su mercancía, se la sube al camión y se va. Y me dice, échamela encima del camión. Y a mí se me removió por dentro. Digo, no, digo, te la tienes que echar tú. Y ese hombre empieza, pues empezamos bien. A ver si cuando venga mañana hay otro que no seas tú. Empieza a decirme así. Y yo no podía dar crédito a lo que estaba oyendo. Porque... Y si no vas y se lo dices a tu jefe. Así, pero así. Bueno, estoy suavizándolo. Y el tío soltaba por la boca lo que no está escrito. Y se lo dices a tu jefe. Y verás si mañana no me lo pones aquí en la trampilla del camión. Yo reflexioné. Digo, jefe. Digo, parece que las formas que traes no son las que tienes que traer. No, es que aquí tú. Me dice. Bueno. Jefe, buen viaje. Le cierro la puerta y el Señor a la mañana siguiente me hace reflexionar. Y me dice, ¿por qué estás tan preocupado por lo que Él está haciendo? Y así el Señor me empieza a ministrar. Se lo dije a mi mujer, se lo he dicho a alguna persona, porque le conté la experiencia. Y me dice, ¿tú por qué estás tan preocupado por lo que Él hace? ¿Es que tú no te das cuenta que Él lo que hace para Él es normal? Preocúpate de tu orgullo, me dice el Señor. No te preocupes tanto de lo que Él te está haciendo, preocúpate de cómo tú vas a reaccionar ante lo que Él está haciendo. Y tú deja de mirarlo a Él y mírate a ti mismo. Guay, el Señor me ministró tanto. Porque muchas veces nosotros ponemos el enfoque en todo lo malo que son los demás con nosotros, en lo malo que nos hacen, en qué mal ha sido todo a mi alrededor. Y Dios a mí personalmente me dijo, mírate a ti mismo. Porque tu peor enemigo no es Él, tu enemigo es tu propio orgullo. ¿Cómo tú vas a reaccionar ante eso? Así que todo el tiempo yo al día siguiente estaba esperando para que cuando viniera diciendo, Señor, ¿cómo voy a reaccionar yo? Bueno, ya no le cuento el fin de la historia. Luego en privado, así hablamos de juntos. No reaccioné, ya se lo digo. Pero mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros ponemos la mirada en los demás? Para estar sanos, tú no tienes que poner la mirada en el otro. Tú tienes que poner la mirada en ti mismo. Hay ansias, aspiraciones en tu vida que porque no las tienes, te pones mal y estás echando la culpa a otros porque no te dejan hacer lo que tú quieres hacer y luego quizás es una aspiración a la cual Dios no te ha llamado. Y eso no te lo digo solamente dentro de la iglesia, te lo digo fuera, en otras situaciones. O sea, muchas veces estamos dañados y dañándonos a nosotros mismos, mis amados. Y nosotros tenemos que reflexionar, pararnos en el camino, reflexionar y decir, Señor, yo lo que estoy haciendo, ¿esto te agrada a ti? Yo me estoy sintiendo mal con lo que está pasando ahí, pero ¿eso es por culpa de ellos o soy yo mismo? Que está tocando mi debilidad, que está tocando mi orgullo, que está tocando un área de mi vida donde yo no estoy bien. Y a veces estoy cortándole la cabeza a otro cuando el verdadero culpable soy yo. No culpable, sino el que tiene el problema. ¿Entienden lo que le quiero decir? Entonces, mis amados, nosotros debemos de vivir una vida sana. Y si esas cosas están pasando, yo debo de poner medios. Y si sé que hay algo en mí que no está bien, yo debo de ir a la presencia de Dios. Identificar. Ese es el cristiano maduro. No el que le está echando las culpas a todo el mundo. Eso lo hacen los niños. Eso lo hacen nuestros políticos. Sí, yo lo he hecho mal, pero es que el otro lo hace peor. O sea, en vez de decir, sí, me he equivocado, voy a intentar modificar y hacerlo bien. No, el otro lo hace peor. ¿Verdad? Eso lo hacen los niños. ¿Los niños qué hacen? No, es que eso lo hizo Adán. No, la mujer que me diste.
Porque la naturaleza humana es natural, ¿a qué nos lleva, amados? A que la culpa siempre la va a tener otro. No vamos a ser nosotros. Pero Dios nos dice que nosotros somos responsables de cuidarnos a nosotros mismos. Y que no podemos estar haciendo responsables a otros de todas nuestras situaciones, cuando en definitiva, amados, yo puedo vivir conforme dice el Evangelio y amar a mis enemigos. ¿O no? Aunque hubiera enemigos. Pero hermanos, si hay una rencilla entre hermanos y no la solucionamos, imagínate, ¿cómo vamos, si es nuestro hermano, cómo a veces no vamos cómo vamos a amar a nuestros enemigos, amados? Si es nuestro amigo, solamente ha habido una confrontación y nos ponemos mal, amados. ¿Entienden lo que les quiero decir? Que en definitiva tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, velar por nuestra salud espiritual. ¿Entienden? Yo no sé si me estoy expresando bien o no, pero yo espero que pueda estar transmitiendo lo que Dios nos quiere decir. ¿Amén? Cuando yo vivo sometido a los ríos de Dios, al agua de Dios, plantado en el agua de Dios y todo el tiempo recibiendo de Dios, en cuando yo vea que hay algo que no está bien, rápidamente lo voy a identificar. Porque hay un discernimiento en mi vida que me está diciendo, uy, este pensamiento no es sano. Uy, esto que estoy criticando no es bueno. Uy, esto que yo digo que no me parece bien, a lo mejor es que no me parece bien a mí, pero no significa que no esté bien. ¿Entiende lo que le quiero decir? Y uno entra en una reflexión en su vida personal, donde deja que el Espíritu Santo le ministre para que pueda vivir una vida sana en Dios. ¿Amén? ¿Están entendiendo? Para que pueda vivir una vida sana en Dios. Porque gran parte de muchos problemas que nos encontramos, ni siquiera los problemas son externos, los problemas son internos, son nuestros. Son debilidades, flaquezas, heridas. Y nosotros debemos de vivir sanos. ¿Amén? Amén. Muy bien, Jeremías 17:7. Vamos a avanzar un poquito. Saben, esto es de maduros, amados. Esto es de maduros. Voy a buscar el modo de vivir sano espiritualmente. ¿Amén? Jeremías 17:7, que es muy parecido. 17:7. Es muy similar al que hemos leído en Salmos. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En el año de la sequía, cuando venga el problema, cuando venga la necesidad, cuando venga la dificultad, cuando venga algo que es contrario, por cuanto está arraigado a Dios, dice, esa persona seguirá, ¿qué? Dando fruto. Esa es la persona que confía en Dios. Esa es la persona que vive a Dios. ¿Amén? ¿Están conmigo aquí todavía? Esa es la persona que vive a Dios. El que está junto a las corrientes de las aguas. Terminamos con Ezequiel. Ezequiel 47. Bueno, creo que no terminamos con Ezequiel. No le quiero dar falsas esperanzas para no mentirle. Ezequiel 47. Está hablando de lo que hemos estado hablando sobre el templo, ¿verdad? Sobre cómo de la casa de Dios, del templo, salía ese río, ¿verdad? Y ahora dice el versículo 10 del capítulo 47. Junto a él estarán los pescadores desde Engadi hasta Eglaim. Será su tendedero de redes y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán y quedarán salinas. Dice, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará. Recuerdan que hablamos de esto, ¿verdad? Plantados junto a las corrientes de las aguas, en relación con Dios, poco a poco vamos madurando en el Señor. ¿Amén?
Dice, porque las aguas que salen del santuario, dice, y su fruto será para comer, y su hoja, ¿para qué será? ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Para medicina. Porque todo aquel que está plantado junto a las corrientes de las aguas, ¿verdad? Y está ahí recibiendo el agua de Dios, no deja de dar fruto, sino que además es un instrumento que es medicina para otros. ¿Entiende lo que le quiero decir? Por eso nosotros hemos sido llamados a estar sanos para ser instrumentos de sanidad también para otros, no para ser tropiezo. Amén. Por eso, cuando yo estoy plantado junto a las corrientes de las aguas, cuando yo estoy metido y todo el tiempo estoy siendo renovado por el Señor, cuando hay algo que no está bien, yo lo voy a desechar, porque yo no quiero dar hojas podridas, yo quiero dar hojas que sirvan de medicina también para que otros puedan vivir sanos. Amén. Entonces, amados, yo soy un instrumento de sanidad. Por eso es tan importante que yo esté sano, porque lo que yo hago afecta para bien o para mal, ¿también a quién? A los demás. Por eso aquí Ezequiel está viendo en visiones, amados. Está viendo ese río que va llenando, amados, al cristiano. Primero las aguas van por los tobillos, después van por las rodillas, después los lomos, después se sumergen enteros. Y está haciendo otra ilustración, los árboles que están plantados a la orilla de ese río que sale de Dios. Diga conmigo, yo soy uno de esos plantados, ¿o no? Usted y yo somos uno de esos plantados junto a las corrientes de las aguas, ¿o no? Y nuestra lucha, nuestra batalla, amados, es ser instrumento de sanidad para otros y no instrumento de perdición, ni de daño, ni de desviación. Yo debo ser un instrumento de sanidad. Por eso, cuanto más estoy recibiendo del agua salutífera de Dios, más sanidad voy a dar a los demás. Aleluya. Por eso yo debo de vivir sano. Yo debo de vivir sano. Amén. Puse aquí primero, sus hojas no caen, sus hojas permanecen verdes y permanecen sanas. Su fruto permanecerá. O sea, no dejará de servir y de vivir plenamente para Cristo. Tendrá un proceso de madurez, habrá crecimiento en el espíritu y producirán sanidad para otros. Amén. Todo eso es el que está, ¿qué? Metido, plantado en las corrientes de las aguas de Dios. Amén. Es una renovación, amados. Usted puede beber de un lugar donde hay aguas estancadas, pero usted puede beber de un lugar donde hay aguas que corren, ¿verdad? Usted va a un río y a usted no se le ocurre beber de un sitio donde está estancada, ¿verdad? Pero cuando usted va, está viendo que el río corre y está viendo ese agua tan limpia, ¿y usted le dan ganas de qué? De beber. Diga conmigo, hay sanidad en Dios. Usted puede beber del agua de Dios. Hay sanidad de Dios para nosotros. Hay sanidad de Jesús para nosotros. Hay sanidad de Dios, amados. Hay sanidad de Dios. Hay sanidad de Dios. Todos los recursos de Dios están puestos al servicio de los hijos de Dios para poder vivir sanos. Están puestos todos los recursos. Solo árboles sanos tienen hojas que pueden sanar. Amén. Vamos a seguir un poquito más. Sé que hace calor, pero aguántenme un poquito más, por favor. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 5. Lo voy a resumir para que no tengamos que estar leyendo. Usted sabe que en los días de Eliseo había un hombre llamado Naamán, que era sirio, que no era judío, y que ese hombre estaba enfermo de lepra, ¿verdad? Era muy bueno, era un buen general, era súper inteligente, era habilidoso, pero tenía un problema y es que estaba enfermo. Y estaba enfermo de lepra, y usted sabe que la lepra es una enfermedad que bíblicamente representa pecado y que también la lepra es una enfermedad que es muy contagiosa, ¿verdad? Por eso los leprosos están separados, porque si se juntan con personas, esa lepra se puede pegar con facilidad.
Así que este hombre, general del ejército de los asirios, hay una muchachita judía sirviendo en su casa y le aconseja que vaya a Israel porque en Israel hay un Dios que sana, ¿verdad? Y ese Dios que sana podía sanarlo a él. Total que, bueno, el rey de Israel en aquel tiempo cree que es una emboscada, que lo que quieren hacer es espiar, que es una trampa, pero Eliseo le dice, no, que venga ese hombre porque hay algo de Dios que Dios quiere hacer ahí, ¿verdad? Y Eliseo representa a un gentil, a alguien que no era judío, por lo tanto era alguien que no debería de ser por los judíos aceptado, porque era un gentil, ¿verdad? Pero este hombre nos representa a cada uno de nosotros, porque él como gentil nos representa a nosotros también. Cuando él llega allí a ese lugar, va a decirle a Eliseo que lo sane. Y como Eliseo no sale a recibirle, ni pone sus manos sobre él, ni ora por él para que sane, sino que le da una instrucción, este hombre se enoja. Y se enoja contra Eliseo y dice, yo me vuelvo a mi país porque en mi país también hay ríos en los cuales que son mucho mejores que el Jordán para que yo me pueda zambullir. ¿Están aquí conmigo? Para no tener que leerlo todo. Así que los dos siervos que lleva le dicen, bueno, ya hemos venido hasta aquí, el profeta solamente te ha dicho que hagas algo muy sencillo, que vayas y te zambullas en el río 7 veces, Jordán. Total, si te hubiera pedido algo mucho más grave o mucho más que hacer, lo hubieras hecho, porque en definitiva lo que quieres es estar sano o no. Y el hombre, pues como que recapacita, y Eliseo le había dado la instrucción de que este hombre, de que Naamán, fuera al río Jordán y se zambullera 7 veces, porque zambulléndose, metiéndose por completo en ese río, ese hombre iba a ser sano e iba a recibir la sanidad. Amén. Ahora, ¿de qué dependía, amados, la sanidad de esa persona? De su obediencia. Él tenía una instrucción, vete al río y métete 7 veces. Si él se hubiera regresado, él no hubiera sido sano, ¿verdad? Pero aquí hay una tipología para nosotros también. ¿Cuántas veces nosotros queremos que Dios haga un milagro de quitar de nosotros algo de forma mágica, sin que nosotros paguemos un precio, muchas veces, por obedecer a Dios y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer? En otras palabras, yo digo, Señor, quítame este rencor porque yo no quiero perdonar. Y Dios dice, ¿cómo? Yo no puedo hacer lo que tú debes de hacer. ¿Entienden lo que le quiero decir? En otras palabras, la obediencia de este hombre trajo una sanidad sobre su vida. Diga conmigo, la obediencia del pueblo de Dios produce sanidad espiritual también para los que son de Dios. ¿Entienden lo que le quiero decir? Entonces, yo veo, amados, que quiere que, pero Dios quiere que nosotros vivamos que nosotros vivamos de la palabra de Dios y en la obediencia sumergirse en el río. Usted es sano al río de Dios. Usted quiere recibir sanidad espiritual, no se despegue del río de las aguas de Dios. Usted quiere vivir sano, quiere encontrar sanidad, zambúllase 7 veces si es necesario en el río de Dios, pero no deje ese río hasta que Dios produzca sanidad espiritual en su vida. Y si tiene que hacerlo, su alma se mantengan sanas para vivir en sanidad delante de Dios. ¿Entienden lo que le quiero decir? Persista, 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 persista en vivir cerca de Dios, en el río de Dios,
hasta que encuentre esa sanidad que necesita, si es que la necesita. Y si no, viva sano. Se mantiene sano en ese mismo río. Amén. Gloria a Dios. El río de Dios. Amén. Dios. Para que se produzca un milagro. Que se produzca un milagro en mi vida. Ese río es el río de Dios. Amén. La sanidad solo dependía de la obediencia de Naamán. Y muchas veces nosotros necesitamos que obtengamos aquello que necesitan nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Dile al que está al lado, Dios quiere que seas sano. Díselo al que está al lado ahí. Dios quiere que seas sano. Dios quiere que vivas una vida sana espiritualmente. No te apartes de ese río glorioso. Zambúllete en esa presencia de Dios. Zambúllete en la palabra de Dios. No dejes de meterte en ese río hasta que te mires y digas, Dios ha quitado de mí esta maldición asquerosa que tiene que ver, amados, con todas aquellas cosas que me separan de Dios. No porque tengamos maldición, entiéndame lo que le quiero decir. Sino Dios ha quitado de mí esta asquerosidad, este pensamiento feo. Este odio, este rencor, este miedo, este temor, todo lo que pueda ser un impedimento y pueda dañar nuestra vida espiritual. Dios ha quitado de mí esta incredulidad, esta falta de fe. Dios me ha dado fe para creerle. Y podamos vivir sanos, amados. Amén. En una vida sana como Dios quiere que nosotros la vivamos. Amén. Así que dale un aplauso al Señor. Dios quiere que vivamos una vida sana. Que todo lo que pueda estar estorbando se vaya en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El Señor dice, depositad sobre mí vuestras cargas. Amén. Depositad sobre mí vuestras cargas. Y dejemos que el Señor nos liberte y vivamos sanos y libres en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, nuestro Dios. Espíritu Santo, Dios mío, te doy gracias porque nos quieres llevar a la madurez espiritual, Señor, y como hijos de Dios nos has provisto todos los recursos necesarios. Yo bendigo tu nombre, Señor. No hablo como el que lo ha alcanzado, sino como el que sigue y que prosigue a la meta, Señor, para alcanzar el premio del llamamiento en Dios, del supremo llamamiento en Dios. Oro para darte gracias y que esta palabra pueda ser impartida al corazón de tu pueblo, Señor. Tú quieres un pueblo sano. Yo quiero ser sano. Tu iglesia quiere ser sana y queremos vivir en la sanidad que proviene de tu río glorioso, Señor, de tu bendita presencia y de la intervención gloriosa, Señor, Padre, tuya en nuestras vidas, por medio de acercarnos a ti y de vivir en ti, Señor. Yo te pido, Señor, que nos enseñes a obedecerte y que todos nosotros andemos en esa sanidad. Llévate todo lo que sea estorbo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.